Bien, hermanos, seguimos en este estudio, una serie de sermones o mensajes sobre la carta a los Hebreos. Volvamos a recordarlo para que no se nos olvide. ¿Para qué fue escrita esta carta? Ya lo saben algunos, me lo dijeron, pero otros que no han hablado, ¿para qué fue escrita la carta? El Espíritu Santo obró en este escritor para que dejara este mensaje a fin de que le impartiera coraje, valor, fidelidad a muchos hermanos que se habían convertido, que venían del judaísmo, pero que estaban dudando y estaban como echándose hacia atrás, es decir, como que tengo muchas dudas. Y es un asunto que nosotros todavía tenemos, muchas dudas a veces. Viene Satanás a decirnos en susurros que tal vez Dios, quién sabe si hace las cosas, que será que Dios sí es Dios, será que sí estamos en la verdad. Y toda esta carta es para eso, pero especialmente el capítulo 11. Si usted quiere estudiar, saber qué es la fe, cómo funciona la fe, lea este capítulo 11 todo con detenimiento, porque este capítulo nos enseña eso. Inicia dando una definición de la fe, porque dice, ¿qué es la fe? Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es decir, yo creo que lo que Dios ha dicho que viene será efectivo. Y también dice la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Yo estoy convencido de lo que no veo. Es tremendo, porque nuestra era científica dice que lo que usted no ve y toca no existe. Lo que usted no puede ver, tocar, oler, no existe. Pues yo creo en lo que no veo, en lo que no puedo tocar, ni oler, ni nada de eso. Muy bien. De manera que el autor nos trae como recordatorio todos esos hechos que se dieron en el Antiguo Testamento, para mostrar la fe de esos personajes. Y hemos llegado a una narración de lo que fue la fe de Moisés. Y la Biblia le concede aquí varios versículos, hace como un resumen. Hace 8 días vimos algo de eso, de cómo era la fe de Moisés, porque conociendo y leyendo esto, el Espíritu Santo nos anima y podemos entender mejor cómo es que es la fe. Hoy hemos llegado al versículo 26. Hace 8 días hablamos de que la historia de Moisés, que todos la conocen, ¿no? Se enseña desde los párvulos hasta los viejos la historia de Moisés, de cómo fue salvado de las aguas, la hija del faraón, lo llevó a la corte, lo crió. ¿Y Egipto qué religión tenía? Pues una religión muy pagana. Allá adoraban los animales, adoraban las estrellas, adoraban todo. No conocían al Dios verdadero. Y Moisés fue educado en la corte de Faraón. Probablemente aprendió mucho de Egipto. Pero la mamá también le enseñó la fe cristiana. Y Dios le habló a su corazón para que entendiera que él era diferente, era un creyente, temeroso de Dios. Entonces, hoy hemos llegado al versículo 26. Y en el versículo 25 nosotros vimos, por ejemplo, que él tuvo que huir, ¿no? Ya grande, mató a un hombre. Es cosa terrible, ¿no? Pero lo mató porque estaba azotando a un hebreo, a un creyente, a uno de su pueblo. Él entendió que él era un hebreo, uno del pueblo de Dios, y huyó a Madián, por allá un lugar
Y allá pasó muchos años, ¿verdad? Y entonces, estando por allá conoció a su esposa y todo eso, Dios le habló a Moisés, le dijo, no, usted no ha terminado todavía. Yo lo necesito que vaya a Egipto, de donde usted salió huyendo. Y Dios le dijo, ya los que lo buscan para matarlo ya no, ya murieron. Usted ahora le tengo un encargo. Debe de ir y liderar a mi pueblo, al pueblo de Dios que está en la opresión. Está siendo azotado, castigado, asesinado, obligado a trabajar. Algunos dicen que los hebreos ayudaron a construir las pirámides. Y en esa época no había tecnología pues de la de ahora, ¿no? Eso como que era al hombro y jalando las piedras con sogas y cosas de esas. El caso es que mucha gente tal vez moría. Bueno, Dios le dice a Moisés, vaya, preséntese ante el faraón y yo le digo cómo, le digo lo que tiene que hablar para que lidere la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, en todo este asunto, Moisés demostró una fe, lo que conocemos como la fe salvadora, él la conoció. No la fe llena de magia, lo que cree la gente, la fe no es algo mágico, no es una energía, no, es una capacidad que Dios nos da por el Espíritu Santo para poder confiar en Él y seguirlo, y tener esa seguridad. Yo creo que Dios es real y que Jesucristo es real y que está vivo. Entonces, la fe verdadera soporta y persevera a pesar de las dificultades, soporta las pruebas y no se deja atemorizar ante el peligro. ¿Cómo reaccionan las personas que no tienen esa fe? De pronto, ponga un dedo ahí en Hebreos 11 y rápidamente miremos Mateo 13:20. Mateo 13:20. Mateo 13:20, aquí hay un ejemplo de lo que le pasa a la gente que titubea, que duda, que se retira de la iglesia o deja de creer en Dios. Y lo que está hablando aquí es que es la parábola del sembrador. Yo creo que todos la hemos leído, ¿no? Dice que un hombre salió a sembrar semillas al voleo. Se mete la mano en una bolsa y las esparce. Y la semilla cayó en varias partes y según el terreno donde cayó, dio fruto o no dio fruto. Y hay una de esas semillas, dice aquí el versículo 20, que cayó entre los pedregales. Cayó en una parte donde había mucha piedra y salió el sol y la quemó y no pudo echar raíces. Y aquí en Mateo 13:20 el Señor dice a qué se parecen las personas que son así. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gente que a veces viene a la iglesia y escucha todo esto del cielo, todo esto del infierno, todo esto de la salvación, de todo. Ay, no, qué maravilla, qué belleza. Escucha estos himnos y eso los canta con ánimo, feliz, ¿no? Con gozo. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Apenas empieza a tener problemas, dice, pero a mí me dijeron que a mí me iba a ir bien, que Dios me va a proteger y que nada me va a pasar. Yo veo que estos son como mentiras, mejor yo no vuelvo. Porque no tiene una raíz, una fe verdadera. Porque la fe verdadera soporta las pruebas y las dificultades, no se retira fácilmente. Entonces, eso le pasó a Moisés. Tuvo las pruebas más difíciles y permaneció firme hasta el fin. Y es una confianza que dice la Biblia que nosotros tenemos que tener hasta el fin. Él, por ejemplo, se enfrentó al faraón
Y esas pruebas fueron difíciles. Como dije, Dios le ordenó presentarse ante el faraón. Figúrese usted, un hombre que había matado a un egipcio, que había sido educado en la corte, y luego le toca huir y lo buscan para matarlo. Pasan muchos años, creo que 40, y él por allá en el desierto y Dios lo llama. ¿Cómo? Le habló a través de una zarza. Moisés, Moisés, ¿qué pasa aquí? Quítese el calzado porque el lugar donde estás es santo. Yo te voy a hablar. Y fue cuando Dios le entrega ese mandamiento. Pero para eso vamos a ir atrás, a donde sucedieron los hechos. Éxodo 5, miremos. Ya regresamos a Hebreos, pero miremos Éxodo 5. Éxodo 5. Ya ha pasado todo lo del llamamiento de Dios y todo eso. ¿Y qué nos dice el capítulo 5, versículo 1? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Viajaron a Egipto y llegaron al lugar. Y entraron a la presencia del Faraón. Y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Impresionante, yo siempre me ha impresionado todo esto, ¿no? Era un pastor de ovejas después de 40 años, Dios lo llama. ¿Y qué fue lo que encontró cuando él le dijo eso al faraón? Pues encontró el rechazo. Porque ¿qué dice el versículo 2? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En otras palabras, el faraón le dijo, ¿de qué me está hablando? ¿Quién es usted? ¿Y quién es ese Dios que viene a darme órdenes de que yo deje ir a este pueblo que me sirve y que trabaja para mí? ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel, le dijo. Y el faraón se endureció su corazón, ¿no? Porque en el 4 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Que vuelvan a sus tareas. Yo no voy a hacer eso. Y ese coraje que tuvo Moisés le permitió, pues, ejercer esa fe que Dios le había dado, ¿no? Y entonces sabemos la historia, que el Señor empezó a enviar plagas a Egipto. Recordemos las 7 plagas, ¿verdad? De Egipto, para ablandar al faraón, para ablandarle el corazón. Y aquí nos narra que después de una plaga de sangre que hubo, donde todo el agua se volvió sangre, Moisés se enfrentó otra vez al faraón. El faraón no hubiera podido con una seña ordenarle a sus oficiales que lo aprisionen, golpearlo, torturarlo y matarlo. Era el faraón. Sin embargo, Moisés no temió la ira del rey. Eso es lo tremendo de este pasaje, ¿no? Él no tuvo temor de eso. Es decir, él por la fe dijo, Dios me mandó, Dios me cuidará. Y le respondió, ahora en Éxodo 10:28, saltemos a Éxodo 10:28, después de las plagas que empezaron a llegar. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. En otras palabras le dijo, usted sí que es terco, ¿no? Yo le dije que no, hágame el favor y váyase de aquí, porque la próxima vez que yo lo vea a usted va a morir. Y Moisés no tuvo miedo, y yo creo que Moisés lo que le dijo fue algo impresionante también, ¿no? Porque el 29, ¿qué dice?
Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro, pero no porque yo voy a huir, sino porque Dios va a acabar con usted. Por eso no lo voy a volver a ver, pero a usted. Eso fue. Dios lo va a destruir. Hermano, nosotros hemos estado en alguna situación difícil, parecida, una situación que humanamente a veces no podemos resolver. ¿Usted ha estado en alguna? Yo creo que sí. El Espíritu Santo entonces quiere que miremos este ejemplo, porque una vez que salió de Egipto, más adelante vamos a ver eso, recuerden que el faraón los persiguió. Después de que el pueblo salió, mandó sus ejércitos detrás de él, eso es más adelante. Y el pueblo estaba lleno de miedo. ¿Y qué le dijo Moisés al pueblo? Éxodo 14:13. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Porque van a morir ahogados. Eso fue. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos miedo? Porque el miedo y el temor es una cosa humana, ¿no? Yo he tenido temor muchas veces de muchas cosas, ¿no? Ejercitar nuestra fe en el Señor y recordar lo que Él nos ha prometido. Por ejemplo, allá en Hebreos, nuevamente, pero más adelante, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor dice lo siguiente. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, le dice a la iglesia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice aquí la palabra, ¿no? Entonces, como hemos dicho, Moisés por la fe abandonó Egipto, sacando a la gente de ese medio, porque Egipto era una civilización muy avanzada en ese momento, pero muy pagana, muy idólatra. Y el Señor quiere sacar a su pueblo para que cumpla una misión diferente. Y además de que estaban en la esclavitud, ¿no? Entonces, tenían que salir de ese medio, de una cultura pecaminosa, que no creía en el Dios verdadero ni lo conocía, y que además era opresora, una cultura pagana, idólatra. Entonces, Moisés asume un compromiso pleno con Dios. La orden era, abandone a Egipto, liderando a mi pueblo, no regrese jamás. Y Moisés obedeció. Si volvemos atrás, ya lo leímos, ¿no? Que él va y le dice a Moisés, al faraón le dice, Jehová el Dios de Israel ha dicho, le manda esta razón, deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿no? Y el faraón empezó pues a hablarle, primero le dijo que no, que si estaba loco o algo así. Y luego en el capítulo 8:25 hay algo más que le dijo el faraón. Éxodo 8:25. Éxodo 8:25. ¿Por qué? Porque vino una plaga de moscas. Yo no sé, eso debió haber sido terrible, ¿no? Que uno entra al comedor y lleno de moscas por toda parte, y en la alcoba moscas, y sale a la calle y moscas. Fue una cosa impresionante, una plaga de moscas, ¿no? Y entonces aparece otra vez Moisés. En cada plaga aparecía.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, está bien, yo estoy cansado de todo este problema, vayan y ofrezcan el sacrificio a su Dios en la tierra. Fue lo que le dijo. Digamos que el faraón se doblegó al fin. Pero el faraón estaba pensando que fueran por ahí cerquita, muy cerca. ¿Y qué le respondió Moisés? Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, como usted me está diciendo, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? O sea, el faraón no quería perder su fuerza de trabajo, sus esclavos, y le dijo: vaya, pero por allí cerquita, no salgan de los contornos donde están. Y después vino otra plaga, ¿no?, que fue la de las tinieblas y todo esto que hemos leído. Pero ¿qué nos enseña esto? Podemos sacar algunas lecciones. La primera, digamos que Egipto es como el ejemplo de lo que es la cultura hoy. Dios nos manda a abandonar completamente el mundo pecaminoso. Nosotros no podemos adorar a Dios a medias. No podemos adorarlo exclusivamente a Él si seguimos compartiendo costumbres y maneras de pensar y maneras de ser de este mundo pecaminoso. Y eso sucede mucho, ¿no? A veces en las iglesias llegan personas que viven en adulterio, que negocian con droga, son borrachos, mentirosos, etcétera, y quieren en la iglesia ser miembros de la iglesia, ¿no? Y en la iglesia tenemos que decirle: usted puede unirse a la iglesia y ser miembro, pero tiene que arrepentirse de sus pecados. Y cuando les confrontamos a eso, entonces se retiran, porque no están dispuestos a abandonar su vida de pecado. No quieren salir de Egipto, como poniendo el ejemplo. Entonces, cuando somos firmes, es diferente. Y claro, ser uno cristiano trae dificultades también, ¿no? A veces con los lugares de trabajo, en nuestra familia, con conocidos y todo eso. Pero tenemos que seguir al Señor, no las costumbres pecaminosas y lo que hace la gente y cómo piensa la gente. No, nosotros somos diferentes. Y algo más que hizo Moisés a través de la fe. Él creyó en aquel que vive por los siglos, porque Moisés soportó todo lo que tuvo que enfrentar con resolución, con valor, y se mantuvo firme hasta el fin, a pesar de todas las dificultades. Él se fortaleció en la fe y cumplió hasta el fin su deber. ¿Y cuál fue el secreto? Para permanecer de esa manera y no tener temores tan terrible. Ahí en Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, quiero que miremos el versículo 27. ¿Cómo venció Moisés y cómo logró hacer esta proeza de sacar a un pueblo entero de la esclavitud y liderarlo y sacarlo de Egipto con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, y llevarlo a un desierto? Aquí el versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Cuando el rey le dijo: mire, no se aparezca por aquí, porque si usted vuelve a ver mi rostro va a morir, yo lo mando matar. Y Moisés le dijo: no, es que eso no es el punto, el que no lo voy a ver soy yo a usted, porque usted va a ser destruido por Dios. Y dice: no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto sí es más impresionante, ¿no? Y este versículo me ha ayudado a mí mucho en tiempos pasados. Debido a los problemas que Moisés enfrentó, él
continuamente tenía que buscar la asistencia divina, orar, eso es fe. Él tenía que esperar la ayuda de Dios, aunque no veía a Dios. Nosotros también tenemos que esperar la ayuda de Dios, aunque no lo podemos ver. Moisés vio a Dios no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Moisés no veía a Dios físicamente, pero sabía que Dios estaba ahí, que lo estaba viendo. Nosotros no podemos ver a Dios, pero Él sí nos ve a nosotros. Dios sí. Entonces, en primer lugar, lo que vemos aquí es que Moisés comprendía y entendía que Dios es omnipresente, poderoso y fiel. Dios está en todas partes, y mucho más con su pueblo, es lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, él tenía una confianza en Dios tremenda en todo tiempo y en todas las ocasiones. Él descansaba en ese hecho, ¿no? Dios está conmigo en todo momento, Él me protege y cumple sus promesas. Cumple lo que Él me ha dicho. Y hermano, eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar, porque nosotros estamos en este mundo expuestos a muchas pruebas y tribulaciones. Y a veces tal vez nos puede parecer que Dios como que no está, ¿no? Porque no lo vemos. Parece que como que Dios más bien está contra nosotros. Pero mire, ¿qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Esto también es tremendo, este versículo, de una gran bendición. Miren lo que dice Romanos 8:28. ¿Listos? Dice: sabemos que a los que aman a Dios, nosotros amamos a Dios, por eso estamos aquí. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a enfrentarnos a cosas que a veces no tienen ni sentido, como que no tienen cabeza ni cola. Pero aquí la palabra está diciendo que si yo soy del Señor, si yo soy un escogido, si yo soy un hijo de Dios, todo lo que me suceda, bueno o malo, es porque Dios tiene un propósito con eso. Eso sí es fe. Dios tiene algún propósito, porque a Él nada se le sale de las manos. Nosotros andamos y nos mantenemos viendo al invisible. A través de la fe superamos todas esas dificultades, de esa fe que Dios nos da, y somos responsables de evitar todo aquello que pueda debilitarnos en la fe. Y por eso tenemos que orar, leer la palabra, unirnos y asistir a la iglesia, aprender de la palabra. Todo eso es importante, ¿verdad? Entonces, hermano, como conclusión a esto, el que tiene la fe salvadora persevera, aunque tenga pruebas y dificultades. Esas dificultades no lo van a sacar del camino. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Espíritu Santo a las iglesias. Cuidado con dar pie atrás. El que tiene la fe salvadora hace la diferencia entre estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo no comparto muchas cosas que el mundo hace, ¿verdad? Y hay gente que habla mal de nosotros, nos critica, nos odia, porque son de Egipto, no son de la tierra prometida. Ahí está el asunto. El que tiene la fe salvadora se mantiene como viendo al invisible. Y entonces uno durante el día está orando con Dios, es decir, conversando con Dios.
permanentemente. Pablo lo dijo, oren sin cesar. Hay oraciones mentales también, que son recibidas por el Señor. Consciente de que Dios es real, que en verdad Dios cumple lo que promete. Entonces, el que tiene esta fe no se deja confundir, vence las pruebas y las dificultades y siempre está mirando a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó y nos va a llevar con él. Entonces, hermanos, ¿cómo es la fe que lo conduce a usted diariamente? ¿Es así? ¿Es a usted así como usted se conduce cada día? ¿Como viendo al invisible? ¿Tiene usted esa fe? Claro, es una fe que nos la da Dios, es poderosa, es la fe sobrenatural. ¿Cómo enfrenta usted las pruebas que Dios permite que lleguen a su vida? Porque el que no tiene a Dios dice, no, qué de malas, y maldice y hace hasta 1000 cosas, ¿no? Pero aquí nos están enseñando que el creyente no dice, no, gracias Señor, algún propósito tienes tú. Deme sabiduría para tranquilizarme, dame la paz en mi corazón, Padre Santo, y perdóneme. ¿Cómo es la obediencia a Dios que usted tiene? ¿Qué tan obediente es usted al Señor? Recuerde que cuando Moisés fue y le dijo al faraón, Dios le manda a decir que deje ir a mi pueblo. El faraón empezó a engañarlo, ¿no? Bueno, al principio le dijo que no, luego le dijo, bueno, vayan, pero no tan lejos. O sea, vayan, adoren a Dios, pero así como a medias. Y Moisés le dijo que no, que él no podía hacer eso, de ninguna manera. Entonces, tenemos que ser así, ¿no? De una sola pieza. No podemos servir a Dios a medias, Y a veces en las iglesias hay mucha gente que sirve a Dios a medias y no se arrepiente de cosas que no tiene que hacer. Entonces, si le preguntamos qué tan fiel usted es a Dios, dice más o menos. Personas que tienen un pie en el mundo y otro en el cielo. Un día amamos al Señor, un día oramos a Él, le adoramos, pero al día siguiente estamos desanimados, debilitados en la fe, ¿no? Fácilmente caemos en la tentación y pecamos. Eso es servir a Dios a medias, ¿no? Andar a medias. Y mire usted que ya lo vimos, ¿no? Atrás ahí en Hebreos, en el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 6, cuando empiezan a hablar el autor de todas estas cosas, mire lo que dice él. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios recompensa y premia a los que lo buscamos, porque creemos firmemente en Él. Usted no va a poder confiar en alguien en quien no cree. Si yo me pongo a hacer una oración y no creo bien en Dios, pues mi oración es, no, tal vez, quién sabe, voy a hacer esto y de pronto resulta. Voy a orar, de pronto, ¿quién quita? No, hermano, eso no es fe genuina, ¿verdad? Eso es ser uno mentiroso. Entonces, uno tiene que primero arrepentirse del pecado de incredulidad. Como le dijo una vez un hombre a Jesús, ¿no? Que le pidió un milagro y Jesús le dijo, pues, si usted tiene fe, pues, al que tiene fe las cosas le puede ir bien. Y él le dijo, ay Señor, ayúdeme en mi incredulidad. Yo he tenido que a veces orarle a Dios y decirle, Señor, ayúdeme para no ser incrédulo. Eso nadie lo sabe.
es entre los dos. Pero Señor, quíteme las dudas porque yo quiero amarte y creer en ti de todo corazón, ¿verdad? De todo corazón, perdóname. Ayúdame a despejar mis dudas y todas las cosas. Así era Moisés, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermano, y que Dios nos ayude a tener esa confianza plena en nuestro Señor, en su palabra. A veces nos parece que Él no está, pero Él está ahí. Es invisible, está ahí. Está con nosotros. Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto el ejemplo de Moisés. Un hombre sufrido, perseguido, a muerte. Pero cuando Dios te llamó a Él, al principio tuvo miedo, pero luego dijo, está bien, confío en ti. Y tú lo usaste para esa proeza, esa maravilla que tenemos narrada aquí en las Escrituras, y fue la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto para heredar la tierra prometida. Tú has prometido a nosotros hoy, a la iglesia, grandes cosas también. Padre, ayúdanos a amarte y a confiar en ti, a no tener temor, porque tú eres sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.